La noche en que me metí a la mansión de los Lascano para robar un solo folder negro, yo no iba buscando dinero, joyas ni venganza. Iba buscando el nombre de mi madre limpio, aunque fuera demasiado tarde para que ella lo oyera. Pero cuando forcé la cerradura del despacho privado del hombre que había destruido nuestra vida, encontré algo peor que un secreto. Sobre el escritorio, bajo la luz amarilla de una lámpara antigua, había un testamento abierto. Y en medio de aquellas hojas legales, escritas con la tinta fría de los poderosos, estaba mi nombre completo. Iker Solís Vera. No tuve tiempo de respirar. Una pistola se apoyó en mi nuca, y una voz grave, rota, peligrosamente tranquila, murmuró detrás de mí. Si ya leíste hasta esa parte, Omega, supongo que también vas a tener que explicarme por qué mi abuelo te dejó lo que me pertenecía a mí. Parte 1. La noche en que le robé a los muertos. Nunca me habían temblado tanto las manos como aquella noche. No era por miedo a morir. A eso una parte de mí ya se había acostumbrado desde que vi a mi madre salir esposada de nuestro departamento en la colonia Guerrero, acusada de un robo que no cometió. Era por la posibilidad de fracasar. Porque si salía de esa mansión sin pruebas, el nombre de Lucía Solís iba a seguir pudriéndose en los archivos judiciales como si ella hubiera sido una ladrona, una oportunista, una mujer capaz de traicionar a la familia para la que trabajó casi 15 años. Y mi madre no fue ninguna de esas cosas. La mansión Lascano estaba en las lomas, escondida detrás de muros altísimos, cámaras térmicas y guardias que no miraban a la gente como personas, sino como amenazas. Esa noche, sin embargo, el caos me hizo un favor. El patriarca, León Lascano, había muerto esa misma mañana de un infarto. La casa estaba llena de autos negros, arreglos florales, abogados, socios, empleados viejos, familiares hipócritas, y uno que otro periodista escondido detrás de los árboles, intentando sacar una foto del heredero más temido de la ciudad, Darío Lascano, el único nieto legítimo del muerto. El alfa, al que los periódicos llamaban el rey de acero cuando querían halagarlo, y el animal de las finanzas cuando querían atacarlo. El hombre que, según se decía, no sonreía en funerales, bodas ni juicios. El hombre que nunca perdonaba 2 veces. Y yo estaba entrando en su casa con una credencial falsa, un traje de mesero prestado y 3 inhibidores baratos en la sangre para esconder que era Omega. Entré por la cocina de servicio, como tantas veces había visto hacerlo a mi madre, cuando todavía la dejaban trabajar allí. Yo tenía 10 años la primera vez que ella me llevó a la zona de proveedores, porque no tenía con quién dejarme. No mires a nadie a los ojos, me dijo. Y si te preguntan quién eres, di que te perdiste. 15 años después, seguía haciendo el mismo consejo. No miré a nadie. Bajé la cabeza, empujé un carrito con copas vacías y crucé 2 pasillos hasta llegar al ala vieja de la casa. Allí ya no entraban los invitados. Allí estaban la biblioteca, el despacho privado y el archivo donde mi madre juró haber visto, poco antes de que la arrestaran, un libro contable que probaba que no había sido ella quien desvió el dinero de la Fundación Lascano. Ese dinero desapareció una semana antes de que se incendiara una bodega de químicos en Querétaro. Murieron 6 trabajadores. La fundación pagó silencio. La empresa se blindó y alguien necesitó un culpable menor. Una empleada doméstica con acceso a llaves y poca defensa legal era perfecta. Mi madre fue a prisión 2 años. Salió enferma. Murió 11 meses después. Yo nunca superé eso. Abrí el despacho con una ganzúa. La cerradura resistió menos de lo que esperaba. Adentro olía a cedro viejo, tabaco seco y papeles caros. Busqué el archivero detrás del biombo. Nada. Revisé el mueble bar. Nada. La pared falsa junto al cuadro del caballo. Nada. Entonces lo vi, sobre el escritorio, como si alguien lo hubiera dejado allí para mí. Había un folder negro con el sello del notario Ortega, y encima, un testamento sin cerrar. Sé que debí irme, sé que debí tomar el folder y correr, pero vi el apellido Lascano tantas veces en esas hojas que, por puro odio, por puro cansancio, me acerqué a leer. Mis ojos pasaron el nombre de León Lascano. Luego la lista de bienes, luego los porcentajes, luego las cláusulas finales. Y entonces llegué a la línea que me partió la cabeza en 2.
Se transfieren a Iker Solís Vera el predio Santa Emilia, el archivo reservado número 4 y el 18% de las acciones sin voto. Creí que estaba viendo mal. Leí otra vez. Iker Solís Vera. Mi nombre completo. Mi corazón me dio un golpe tan fuerte que casi dejé caer el documento. No entendía nada. ¿Por qué ese hombre me dejaría algo a mí? ¿Por qué mi nombre estaba en un testamento de esa familia? ¿Qué demonios era el archivo reservado número 4? No escuché la puerta. Solo sentí el cañón frío de una pistola apoyarse en la base de mi cráneo. No te muevas, dijo una voz grave detrás de mí. El mundo se me congeló. Alcé las manos despacio, con el papel todavía temblando entre los dedos. Lo que sea que piense, susurré. No vine a matar a nadie. Qué alivio, respondió la voz. ¿Y yo? Preocupado de que el ladrón de mi despacho fuera ambicioso. Me giré muy despacio. Lo primero que vi fue el traje negro impecable. Luego la corbata floja. Luego la mano firme sosteniendo la pistola. Y al final, sus ojos. Había visto fotos de Darío Lazcano en revistas, en notas de negocios, en portadas sobre fusiones millonarias, pero ninguna cámara capturaba lo que había en su mirada esa noche. No era simple frialdad, era cansancio viejo, rabia disciplinada y algo más. Algo como dolor mal cerrado. Él también me miró de arriba a abajo. Mi bandeja falsa, mi respiración agitada, el testamento abierto. Después su nariz se tensó apenas. «Traes inhibidores», dijo. Se me heló la sangre. «No sé de qué hablas». «Yo sí. Y también sé que eres Omega». Bajé la vista. Negarlo era inútil. Darío dio un paso al frente. No bajó la pistola. «Te metiste al despacho de mi abuelo el día de su funeral», dijo con una calma aterradora. «Estás leyendo un testamento que nadie debía ver. Y resulta que apareces nombrado en él. Así que voy a preguntarte una sola vez». Iker Solís Vera leyó mi nombre directamente del documento. ¿Quién demonios eres para mi familia? Yo debí mentir. Debí inventarme algo. Pero pasé años queriendo que alguien de esa casa me mirara a la cara y escuchara un apellido que intentaron enterrar. Soy el hijo de Lucía Solís, solté. La mujer a la que le echaron la culpa de todo. Algo cambió en su expresión. No mucho. Apenas una grieta mínima. Pero la vi. Mi madre murió diciendo que en esta casa estaban las pruebas, continué, ya sin poder frenarme. Que la acusaron porque vio algo que no debía ver. Vine por eso. No por tu dinero. La pistola siguió apuntándome. Pero Darío dejó de verme como un ladrón cualquiera. Me vio como si acabara de reconocer una pieza olvidada de una historia que alguien le contó a medias. Lucía Solís, repitió, casi para sí. Entonces tocaron la puerta. Señor Darío, dijo una voz del otro lado. El notario ya llegó. La familia lo espera en el salón principal. Darío no apartó la mirada de mí. Perfecto, respondió. Luego extendió la mano libre. Me arrancó el testamento de los dedos y dijo, entonces vas a venir conmigo. ¿Para qué? Su sonrisa fue apenas un gesto sin calor. Para que veas qué tan caro puede salir a aparecer en el testamento de un muerto. Y así fue como dejé de ser un intruso oculto entre los pasillos de servicio para convertirme, en menos de 5 minutos, en el escándalo del funeral Lazcano. Parte 2. El muerto me dejó una herencia que podía matarme. El salón principal estaba lleno de gente que olía a poder, perfume caro y carroña. Cuando Darío me hizo entrar, sujetándome del brazo con una fuerza contenida, las conversaciones se apagaron una por una. Había políticos, abogados, 2 mujeres vestidas de luto impecable que debían ser tías suyas, un par de socios internacionales y varios familiares de esos que lloran solo cuando hay cámaras cerca. Yo, en cambio, seguía vestido de falso mesero. Sentí la humillación subir por mi cuello cuando todas las miradas se clavaron en mí. ¿Y este quién es?, preguntó una de las mujeres. Delgada, rubia, con la mandíbula afilada por cirugías y desprecio. Eso mismo vamos a averiguar, dijo Darío. Me soltó justo frente al notario. Un hombre moreno de cejas espesas que no parecía sorprendido por nada. El licenciado Ortega me observó unos segundos y luego miró a Darío como si quisiera decirle algo que no debía pronunciar delante de todos. Mala señal. Procedamos, dijo Ortega, acomodando los documentos sobre una mesa larga. La rubia dio un paso al frente.
No vamos a proceder con un desconocido aquí. No es un desconocido, respondió el notario, con una serenidad que me puso peor. Su presencia es necesaria. El silencio que siguió fue tan espeso que juré escuchar el hielo derretirse en los vasos. ¿Qué dijiste?, preguntó la mujer. Dije que su presencia es necesaria, señora Amalia. Por instrucciones expresas del señor León Lascano. Vi cómo varios rostros cambiaban de color. Darío no se movió, pero su mano derecha se cerró lentamente. El notario abrió el testamento, carraspeó una sola vez y comenzó a leer. Escuché nombres de propiedades, fideicomisos, porcentajes accionarios, activos en Monterrey, viñedos en Querétaro, departamentos en Madrid. Todo eso resbalaba por mi cabeza sin entrar del todo. Yo solo podía pensar en una cosa. Si León Lascano me había dejado una herencia, entonces sabía quién era yo. Y si sabía quién era yo, también sabía lo que le hicieron a mi madre. Entonces llegó el momento. Asimismo leyó Ortega. El testador dispone que el predio Santa Emilia, el archivo reservado número 4, y el 18% de las acciones sin voto del grupo patrimonial secundario sean transferidos en su totalidad a Iker Solís Vera, hijo de Lucía Solís. Fue como lanzar gasolina a una cocina encendida. «¡Esto es absurdo!», escupió Amalia. «¡Imposible!», rugió un hombre alto, canoso, con cara de militar retirado. Más tarde supe que era Salvador Lascano, hermano menor del muerto. «¿Quién carajos es ese muchacho?», dijo alguien más. Yo no respondí. Estaba demasiado ocupado intentando no desmayarme. El notario siguió leyendo por encima de los gritos. Se adjunta una carta sellada para el señor Darío Lascano, la cual deberá abrirse únicamente en presencia del beneficiario mencionado. Además, se establece una cláusula de protección personal. Durante 30 días naturales, Iker Solís Vera deberá residir bajo resguardo en propiedad de la familia Lascano. Cualquier daño, desaparición, presión o intento de renuncia forzada anulará las disposiciones principales del fideicomiso central. El escándalo explotó. Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo. Manipulación, chantaje, hijo bastardo, extorsión. Esto no vale. Yo apenas podía respirar. Darío fue el único que no gritó. Se acercó al notario, tomó la carta sellada y luego me miró como si intentara decidir si era una trampa o un mensaje del más allá. «Necesito hablar con él a solas», dijo. No escupió Salvador. «Ese muchacho no sale de aquí hasta que diga quién lo mandó». «Eso no te corresponde», respondió Darío sin alzar la voz. Y ahí entendí algo importante. En esa familia todos estaban acostumbrados a mandar. Pero solo uno de ellos había nacido para que los demás obedecieran. No por cariño, por miedo. Darío me agarró del codo y me llevó fuera del salón mientras las protestas crecían detrás de nosotros. Caminamos por un corredor largo, subimos una escalera y entramos en una sala privada revestida de madera oscura. Cerró con llave. Yo me aparté de inmediato. «No sé qué está pasando», dije antes de que él hablara. «Te juro que no vine por eso. No sabía nada del testamento». «Lo sé». Parpadeé. «¿Qué?». Darío pasó la mano por su cara, como si la noche le pesara de golpe 10 años más. «Vi tu cara cuando leíste tu nombre en el despacho. No estabas actuando». Sacó un abrecartas del escritorio y abrió el sobre sellado. Leyó rápido, luego más despacio. Después volvió a leer ciertas líneas. Su expresión no se suavizó, pero sí se endureció de otra manera, como si ahora estuviera enojado con alguien que ya no podía enfrentar. «¿Qué dice?», pregunté. Tardó unos segundos en responder. «Dice que si estás aquí, entonces él no logró arreglar el daño que te hizo a tiempo». Sentí un vacío helado en el estómago. ¿Arreglar qué? Darío levantó la mirada. La carta no explica todo. Solo dice que mi abuelo protegió a la persona equivocada y castigó a la correcta. Que Lucía Solís murió por un pecado que no era suyo. Y que si yo tengo la mitad de la sangre Lascano que él creía, te voy a mantener vivo hasta que el archivo número 4 hable por sí solo. No supe qué decir. Toda mi vida quise escuchar una admisión así. Un reconocimiento. Una grieta. Y cuando por fin llegó, me dolió más de lo que imaginé. Mi madre pasó hambre por esa familia, dije bajito. Tosía sangre por esa familia.
y murió pensando que nadie iba a creerle. Darío tragó saliva, casi imperceptible. ¿Quieres odiarme por eso? Hazlo, dijo. Pero odia al hombre correcto cuando sepamos toda la verdad. Me reí sin humor. Qué conveniente. Ahora de pronto quieren la verdad. Sus ojos se clavaron en los míos. No me metas en el mismo costal que ellos. ¿Y por qué no? Eres un lascano. Por primera vez vi algo vivo encenderse de verdad en su rostro. No rabia. Herida. Sí, dijo. Y créeme, nadie paga tan caro ese apellido como el que nace dentro de él. No respondí. Él guardó la carta en el saco. Desde este momento no sales solo. No puedes encerrarme aquí. Puedo si afuera hay gente que ya te está calculando como problema, como amenaza o como cadáver. Se acercó un paso. 30 días, Iker. Eso pidió mi abuelo. 30 días para abrir el archivo, revisar la herencia y entender por qué te dejó justo lo que todos quieren ocultar. Si intentas irte, te van a seguir. Si firmas cualquier renuncia, la usarán para destruirte. Si te tocan, el fideicomiso principal se congela y esta casa entra en guerra. Así que sí, puedes odiarme todo lo que quieras, pero esta noche te quedas. Yo quería gritarle que no necesitaba su protección, que había sobrevivido sin la ayuda de nadie, que no soportaba el olor limpio, dominante, insoportablemente seguro de ese alfa hablándome como si pudiera ordenar mi caos. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Ya no era un ladrón invisible. Era el Omega que apareció en un testamento millonario durante el funeral del hombre más poderoso de la familia. Y eso, en el mundo de los Lascano, me convertía en un blanco. Una cosa más, dije, mirándolo fijo. Si esto resulta ser una trampa, si descubro que están usando mi nombre para encubrir algo más. Darío inclinó apenas la cabeza. Entonces te ayudo a quemarlo todo. No supe si creerle. Lo único que supe fue que, por primera vez desde que mi madre murió, la verdad estaba tan cerca que casi podía olerla. Y también el peligro. Porque en cuanto dieron las 12, se fue la luz en el ala norte de la mansión, y alguien intentó abrir nuestra puerta desde afuera. Parte 3. Me encerraron con el alfa, que más debía odiar. El apagón duró menos de 30 segundos, pero bastó para recordarme que, en esa casa, la oscuridad no llegaba por accidente. En cuanto las lámparas se murieron, escuché el ruido seco de alguien forcejeando con la perilla desde el otro lado. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí. Busqué algo con qué defenderme, y encontré un candelabro de plata sobre un aparador. Darío, en cambio, ni se inmutó. Sacó su celular, activó la linterna y con la otra mano volvió a empuñar la pistola. No parecía nervioso. Parecía molesto. Atrás de mí ordenó. No necesito. Atrás. La voz le salió tan baja que me cayó de golpe. Los golpes cesaron. Se escuchó un murmullo del otro lado, pasos alejándose, y luego volvió la electricidad. El cuarto recuperó su luz cálida, elegante, mentirosa. Darío abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo frente al umbral, había una tarjeta blanca con una sola frase escrita a mano: los intrusos no heredan. Sentí un escalofrío correrme por toda la espalda. Darío la recogió sin decir nada. Luego, llamó a alguien por teléfono. Cierren accesos del ala privada, dijo. Revisen cámaras de los últimos 10 minutos. Y quiero a Mendoza frente a esta puerta. Si alguien vuelve a acercarse sin mi permiso, lo sacan de la propiedad esposado. Colgó. Me enseñó la tarjeta. ¿Tienes idea de quién pudo ser? Negué con la cabeza. No. Pero si querían asustarme, lo lograron. Él la guardó en el bolsillo interior del saco. Bien. El miedo mantiene vivos a los imprudentes. ¿Y a los Lascano qué los mantiene vivos? Solté, todavía tenso. ¿El dinero? ¿O la costumbre de aplastar gente? No se ofendió. Solo me miró largamente. A veces ninguna de las dos alcanza. Esa noche me instalaron en una recámara del ala este, lejos del personal y cerca de la suite privada de Darío. No me preguntaron si me parecía bien. Simplemente ocurrió. Un médico de la familia quiso revisar mis signos vitales por el tema de los inhibidores, y lo corrí en menos de 10 segundos. Una mujer llamada Ofelia,
que había sido ama de llaves desde antes de que yo naciera. Me dejó ropa limpia, un cepillo de dientes nuevo y una mirada rara, como de compasión vieja. Tu mamá odiaba estas cortinas, me dijo antes de irse. Volteé a ver las telas grises, pesadas, perfectamente planchadas. ¿La conoció mucho? Ofelia apretó los labios. Lo suficiente para saber que no merecía lo que le hicieron. Quise pedirle más, rogarle. Pero la puerta ya se había cerrado. No dormí. A las 3 de la mañana seguía sentado junto a la ventana, viendo el jardín negro y tragándome la ansiedad. Los inhibidores me estaban pegando feo. Manos frías, ligera náusea, una presión detrás de los ojos. Encima, el olor de Darío seguía impregnado en el pasillo, en las escaleras, en la tela del saco que me prestaron mientras limpiaban mi uniforme de mesero. Era un aroma seco, oscuro, algo entre pino húmedo y humo limpio. No era agradable, era peligroso. Mi cuerpo omega lo reconocía antes que mi orgullo. Me odié por eso. Poco antes del amanecer, llamaron a la puerta. Abrí con cuidado. Era Darío. Sin saco, con la camisa arremangada, ojeras marcadas y 2 tazas de café. No tomas café, ¿verdad? ¿Eso también lo sabes por ser alfa? No. Lo sé porque hueles a náusea, no a sueño. Me hice a un lado sin responder. Entró, dejó una taza sobre la mesa y se quedó mirando el cuarto como si él mismo odiara estar ahí. Revisé las cámaras, dijo. Las apagaron desde el sistema interno. Solo 3 personas tienen ese acceso. Yo, mi tío, Salvador, y mi tía, Amalia. Solté una risa hueca. ¡Qué sorpresa! La aristocracia criminal. Darío no sonrió. También encontré algo más. Sacó una llave antigua del bolsillo y la puso frente a mí. Era de bronce, pesada, grabada con una inicial. S. ¿Qué? La llave del predio Santa Emilia. El lugar que mi abuelo te dejó. La tomé entre los dedos. Nunca he oído hablar de eso. Es una propiedad vieja en Querétaro. Antes, era una casa de descanso. Luego la cerraron. Mi abuelo dejó de ir hace años. ¿Y por qué me la dejaría a mí? Darío se apoyó en el respaldo de la silla, estudiándome. Eso es lo que también quiero saber. Guardé la llave. Me dolía la cabeza. Tú dijiste archivo número 4. Eso importa más. Sí. Está en la bóveda del despacho central de la corporación. Para abrirlo, necesitamos la firma del notario, la mía y tu presencia física. Entonces vamos hoy. No. ¿No? Hoy es el velorio público. La mitad de mi familia está esperando un movimiento en falso. Si sales conmigo hoy, va a aparecer una alianza. Si te escondo, va a aparecer culpabilidad. Así que hoy te quedas aquí. Y yo contengo a los buitres. Me levanté de la cama con el enojo ardiéndome en el pecho. No soy tu problema de relaciones públicas. No. Eres mi prioridad operativa. Suena igual de horrible. Él suspiró. Bien. Entonces te lo digo de otra forma. Si hoy te ven débil, nervioso o solo, van a acercarse. Y todavía no sé quién de ellos mandó esa nota. Me crucé de brazos. ¿Por qué te importa tanto? Apenas me conoces. Esa vez tardó más en contestar. Porque mi abuelo nunca escribía disculpas, dijo al fin. Y anoche escribió una, sin usar esa palabra. Hizo una pausa. Y porque recuerdo a tu madre. Eso me desarmó más que cualquier pistola. ¿La recuerdas de verdad? Pregunté. Darío me sostuvo la mirada. Recuerdo una mujer que me curó la mano cuando tenía 13 años y rompí una ventana por coraje. Recuerdo que me dijo que los hombres ricos rompían cosas porque nadie los había enseñado a sostenerlas con cuidado. Su voz bajó apenas. Recuerdo que desapareció de la casa y nadie me explicó por qué. No supe qué hacer con eso. Durante años imaginé a todos los Lascano riéndose mientras mi madre se hundía. Pensar que alguno de ellos no supo, no mejoraba nada. Solo volvía todo más humano, más insoportable. Mi mamá no desapareció, dije. La sacaron con la cabeza agachada para que no ensuciara la alfombra. Darío cerró los ojos un segundo. Lo siento, fue la primera vez que un Lascano me pidió perdón. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente.
pero me dio algo que no esperaba. Un enemigo menos claro. A media mañana, la casa se llenó de gente vestida de negro. Yo observaba desde una sala privada cuando vi a Amalia entrar al jardín acompañada de cámaras y sonrisas calculadas. Salvador se movía entre empresarios como si ya estuviera repartiendo el imperio en su cabeza. Y Darío, de pie junto al féretro de su abuelo, parecía un hombre hecho de mármol y cansancio. Nadie notó que yo estaba detrás del cristal, hasta que un niño de unos 8 años, nieto de algún invitado, me señaló desde afuera y gritó: «Muriase la mar Rosan. Mamá, allí está el ladrón». La mujer lo hizo callar. Pero ya era tarde. Varias cabezas se giraron. Varias caras me ubicaron. Varias bocas comenzaron a moverse. Retrocedí. Y entonces, justo cuando pensé que me iban a exhibir delante de todos, Darío levantó la vista, me encontró detrás del ventanal y caminó hacia mí sin prisa, atravesando a la multitud como si todos le debieran el aire. Entró en la sala, cerró la puerta y se quedó mirándome. «Van a hablar», dijo. «Mucho. Estoy acostumbrado». «No. A esto no». Extendió la mano. «Ven conmigo». Lo miré como si se hubiera vuelto loco. «¿Para qué?» «Para que entiendan una cosa desde hoy». «¿Cuál?» Su mandíbula se tensó. «¿Qué tocarte a ti?» «Es tocarme a mí». Lo odié por la forma en que esas palabras me atravesaron, y lo odié todavía más porque, cuando puso su mano frente a mí, la tomé. Parte 4. La verdad de mi madre estaba escondida en una casa que ya era mía. Si alguien me hubiera dicho una semana antes que iba a bajar al velorio del patriarca Lascano del brazo del heredero alfa más temido del país, le habría escupido en la cara. Pero ahí iba, con la espalda recta a fuerza, la garganta seca, y un silencio de vidrio envolviéndonos mientras todos nos miraban como si acabaran de ver a un fantasma tocar una corona. Darío no dijo nada. Ni una explicación. Ni una presentación. Nada. Solo caminó conmigo hasta el pie del féretro. Se detuvo y dejó claro, con esa quietud suya que era peor que un grito, que yo no estaba allí por accidente. La humillación que esperaba nunca llegó. Llegó algo peor. Interés. Curiosidad. Cálculo. La señora Amalia se nos acercó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Darío, querido», dijo. No sabía que ahora recogíamos personal de servicio en las ceremonias familiares. Antes de que pudiera responder, yo di un paso al frente. Yo tampoco sabía que algunas hienas usaban perlas en funerales, dije. El aire se partió. Darío no me miró. Pero noté un mínimo movimiento en su boca. Casi una sombra de sorpresa. Amalia perdió la sonrisa. «Ya entiendo de dónde sacaste el mal gusto, muchacho. Y yo ya entendí de dónde lo heredó su familia». Salvador apareció antes de que eso explotara más. «Basta», dijo con voz dura. «Este no es el lugar». «Tienes razón», respondí. El lugar correcto debió ser un tribunal hace años. Sus ojos se clavaron en mí con un filo que ya no intentó esconder. «Hablas mucho para alguien que aún no demuestra por qué está aquí». Darío por fin intervino. «Porque yo lo permito». Salvador lo miró de frente. «Tu abuelo murió hace menos de 24 horas. Y ya estás tomando decisiones emocionales. No son emocionales. Son estratégicas. ¿Proteger al hijo de una ex empleada acusada de robo es estrategia?» Darío no subió la voz. Si el testamento la nombró, la estrategia empieza por no parecer culpables cuando el mundo pregunte por qué. Salvador sonrió. Seco. Entonces el mundo también va a preguntar por qué un omega desconocido sale tomado de tu brazo mientras aún huele a cocina y mentira. Sentí la vergüenza arderme en la cara. Darío se volvió hacia mí apenas. «Ve arriba», dijo. Quise negarme. Quise quedarme solo por orgullo. Pero entendí que si seguía ahí, iba a usar mi dolor como cuchillo y terminaría perdiendo el control. Subí. A las 5 de la tarde, cuando por fin se fueron los últimos invitados, Darío me llevó al despacho menor de la mansión. Allí nos esperaba el notario Ortega y Ofelia, el ama de llaves. Sobre el escritorio había una caja de madera con el sello de Santa Emilia. La encontraron en una bodega del ala norte, dijo Ofelia. El señor León ordenó guardarla hace años y prohibió que alguien la tocara. El notario me miró. Legalmente te pertenece. Mi pulso se disparó. Darío abrió la caja con la llave antigua. Adentro había 3 cosas.
un manojo de llaves más pequeñas, una libreta roja cubierta de polvo y un casete de audio con una etiqueta escrita a mano. Para cuando Iker pregunte por su madre, se me fue el aire. No me di cuenta de que me había llevado la mano a la boca hasta que Darío acercó una silla detrás de mí. Siéntate, negué. No quería. Si me sentaba, iba a romperme. Ofelia ya estaba llorando en silencio. Tomé la libreta primero. Era un cuaderno de inventarios, de esos viejos, con fechas y anotaciones. Las primeras páginas hablaban de mantenimiento, gastos, cajas trasladadas. Luego cambió la letra. Reconocí una inclinación ligera, una forma particular de cerrar las S. Era la letra de mi mamá. Mis piernas dejaron de obedecerme. Me senté. Día 14. Encontré otro libro escondido detrás del mueble del señor Salvador. No coincide con los números de la fundación. Si lo llevo al señor León, quizá haga algo. Si no hago nada, van a culpar al personal. Día 18. El joven Darío vio a Salvador discutir con el contador. No debe hablar. Hay gente peligrosa metida. Día 20. Guardé copia del registro en Santa Emilia. Si me pasa algo, el cuaderno rojo y el cassette deben llegar a Iker. Empecé a llorar sin ruido. No pude evitarlo. Mi madre me estaba hablando desde una libreta escondida por años en una casa de ricos donde la barrieron como polvo. Darío no se acercó demasiado. Solo se quedó cerca. Lo agradecí más de lo que quería admitir. Pon el casete, murmuré. Ofelia trajo una grabadora vieja del mueble. El sonido salió sucio, con estática, pero la reconocí al instante. Mi niño, si estás oyendo esto, significa que yo fallé en volver a casa a tiempo. Cerré los ojos. Quise tocar la voz. No sé qué te habrán dicho de mí. No sé cuánto odio te dejaron cargando, pero necesito que escuches esto completo. Yo no robé. Yo encontré cuentas dobles de la fundación y documentos ligados a la bodega que se quemó. El señor Salvador me ofreció dinero para callarme. Dije que no. Fui con el señor León. Me prometió que iba a arreglarlo. No lo hizo a tiempo. Mi respiración temblaba. Hubo otra cosa que nunca te conté porque eras muy chiquito. Cuando Darío tenía 12 años, intentaron secuestrarlo en la casa de campo. Yo lo escondí en la cava y le mentí a los hombres que entraron buscándolo. El señor León me dijo después que me debía la vida de su heredero. Yo le creí. Qué tonta fui. Darío giró el rostro, como si la vergüenza de esa deuda le quemara la cara. Si me pasa algo, Santa Emilia tiene copias. Allí guardé lo que pude. Si alguna vez alguien te dice que los ricos también sufren, no les creas antes de ver qué hicieron con su dolor. Te amo. Y perdóname por no haber sabido protegerte de ellos. La grabación terminó. Yo no pude hablar durante un largo rato. Lo único que escuchaba era mi propia respiración rota y el zumbido tenue del aparato. Al final levanté la vista. Darío seguía allí. Quieto, pálido de una forma que ningún alfa poderoso debería verse. Tu abuelo sabía, dije con la voz hecha pedazos. Él asintió despacio. Sí. Y aún así dejó que la encarcelaran. Sí. Y tú me pides paciencia. Darío cerró la caja con cuidado, como si temiera que mis recuerdos se deshicieran si la tocaba brusco. No te pido paciencia, dijo. Te pido puntería. Lo miré llorando. Furioso. Agotado. ¿Cuál es la diferencia? Por primera vez desde que lo conocí, su respuesta sonó cansada de verdad. La paciencia espera. La puntería elige dónde duele más. Entendí entonces que Darío no quería salvar el apellido. Quería reventarlo desde dentro. Y por primera vez pensé que tal vez yo no era el único huérfano, criado por los errores de León Lascano. Mañana vamos a Santa Emilia, dije. Él asintió. Mañana vamos. No sabíamos que alguien nos estaba escuchando detrás de la ventilación antigua del despacho. Ni que, mientras yo apretaba contra el pecho la libreta de mi madre, Salvador Lascano ya estaba ordenando nuestra muerte. Parte 5. En Santa Emilia, descubrí que no solo querían silenciar a mi madre. Salimos de la Ciudad de México antes del amanecer. Darío insistió en llevar seguridad. Yo insistí en que demasiados autos solo avisarían que íbamos tras algo importante. Terminamos negociando 2 camionetas. En una íbamos nosotros y Mendoza, su jefe de escoltas. En la otra, 3 hombres de apoyo a distancia.
Santa Emilia quedaba a las afueras de Tequisquiapan, en una zona vieja de viñedos abandonados y terrenos comprados por desarrolladores que querían convertir el paisaje en negocio gourmet. La propiedad había pertenecido al abuelo de Darío desde antes de que el grupo Lascano se volviera un monstruo corporativo. Yo nunca había estado allí, pero algo en el nombre ya me dolía. Era el sitio que mi madre eligió para esconder la verdad. Llegamos poco después de las 9. La casa estaba cercada por bugambilias secas, polvo acumulado y una tristeza rara, como si los años hubieran decidido pasar de largo sin tocarla. Abrí el portón con la llave grande. Las bisagras se quejaron con un gemido oxidado. Adentro olía a madera vieja, vino evaporado y tiempo atrapado. Darío recorrió el lugar con una linterna mientras yo intentaba imaginar a mi madre entrando allí en secreto, cargando copias, casetes, quizá llorando, quizá corriendo. En la cocina encontramos vajillas cubiertas por sábanas. En la sala, muebles antiguos. En el despacho del segundo piso, un cuadro torcido de la esposa fallecida de León Lascano. Nada más. Tal vez ya vaciaron esto, murmuré. No, dijo Darío revisando la pared detrás del librero. Mi abuelo era paranoico. Si guardó algo, lo enterró donde nadie buscara. La respuesta apareció gracias a la cosa más tonta del mundo. Una fotografía. Estaba enmarcada junto a la chimenea. Salían varios trabajadores de la vendimia, entre ellos mi madre, más joven, riéndose con un pañuelo en la cabeza. Detrás, medio escondida, se veía una puerta pequeña que no estaba en la pared real frente a nosotros. Me acerqué. Toqué la madera de la chimenea. Hueca. Encontramos un mecanismo detrás de una moldura. El panel se deslizó y reveló un cuarto angosto con estantes metálicos. Allí sí estaba el archivo de verdad. Cajas marcadas por fechas, discos duros viejos, carpetas selladas y una caja fuerte empotrada al fondo. Darío soltó una maldición baja. Mi abuelo convirtió esta casa en una tumba. Yo avancé como sonámbulo. Había demasiadas pruebas, demasiado orden. Mi madre no estaba loca, no estaba confundida. Nadie había malinterpretado nada. Había una operación sistemática para ocultar desvíos de dinero de la fundación, pagos a inspectores, transferencias a empresas fantasma y reportes manipulados sobre la bodega incendiada en Querétaro. Mendoza empezó a fotografiar todo. Yo abrí una de las carpetas selladas y encontré nóminas falsas. Otra tenía registros de donativos, triangulados a campañas políticas. Otra llevaba el nombre de Salvador Lascano. Ociense purinas. Ociense puro carro. Aquí, dijo Darío desde la caja fuerte. La combinación estaba en un papel pegado bajo el cajón de un escritorio. Adentro encontramos dos objetos que cambiaron por completo lo que yo creía saber. Un expediente médico y un sobre dirigido a Darío. El expediente era de una clínica privada. Nombre del paciente: León Lascano. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca avanzada. Riesgo vital alto. Pero eso no era lo importante. Lo importante era una hoja anexa con pruebas de parentesco. No entendí al principio. Leí el apellido, la fecha, el laboratorio. Luego vi los nombres comparados. Darío Lascano, Salvador Lascano. Compatibilidad paterna. Sentí que el piso se movía. ¿Qué es esto? Darío me arrebató la hoja. La leyó y palideció de una forma brutal. No, Dio. Volvió a leerla. No. El sobre a su nombre tembló entre sus dedos mientras lo abría. Leyó una sola página. Después, se apoyó en la pared como si algo invisible acabara de golpearlo en el pecho. Darío, dije, acercándome. Él levantó una mano, pidiéndome un segundo. Yo no insistí. Conocía ese tipo de derrumbe. El que no hace ruido, porque todo se cae hacia adentro. Cuando por fin habló, su voz era distinta. León no era mi abuelo biológico. Me quedé helado. ¿Qué? Se pasó la mano por la cara. Mi madre. Tragó saliva. Mi madre tuvo una relación con Salvador antes de casarse con el hijo mayor de León. Cuando yo nací, hicieron pruebas en secreto. León decidió enterrarlo todo. Me criaron como heredero legítimo porque el escándalo hubiera destruido a la familia. Soltó una risa sin vida. Toda mi vida peleando por un lugar que ni siquiera era mío. No digas eso. ¿Por qué no?
Me miró por primera vez con el dolor completamente expuesto. El apellido, sí. La sangre también. Pero no de la rama que me enseñaron a obedecer. Salvador, el hombre que probablemente hundió a tu madre, es mi padre. No supe cómo consolar algo así. La verdad no siempre libera. A veces solo cambia el tipo de jaula. Di un paso y le toqué el brazo sin pensarlo. Él se tensó. Yo también. Pero no me aparté. Escúchame, dije. Lo que él haya hecho no se te pega por sangre. Darío bajó la mirada hacia mi mano. Su olor cambió apenas. Una nota más amarga, más caliente. Tú tampoco deberías tocarme así, murmuró. No con los inhibidores debilitándote. Quise retirar la mano, pero él la cubrió con la suya un segundo. Solo uno. Suficiente para que algo entre nosotros dejara de ser pura estrategia. Mendoza tosió desde la puerta. Perdón por interrumpir lo que sea que esto no es, dijo. Pero tenemos problema. Se acercó y nos enseñó la pantalla del celular. Las cámaras exteriores de la propiedad, conectadas a un sistema viejo que por milagro seguía vivo, mostraban 2 camionetas negras acercándose por el camino de terracería. No son nuestros hombres, añadió. Darío volvió a ser roca en menos de un parpadeo. ¿Cuántos? 6. Quizá 8. Tiempo. 3 minutos. Guardamos lo esencial como pudimos. Las carpetas clave, el expediente, el sobre, el cuaderno de mi madre y un disco duro marcado con el número 4. Yo seguía con el corazón corriendo por 2 motivos distintos. Por el hallazgo. Y por la forma en que mi cuerpo había reaccionado a la mano de Darío sobre la mía. Al salir del cuarto secreto, escuchamos el primer disparo contra una ventana. Mendoza empujó a Darío hacia la pared. Al piso. El vidrio explotó sobre nosotros. El pasado ya nos había alcanzado. Y esta vez no venía disfrazado de abogado, sino de hombres armados. Aparte 6. El alfa me besó. Para que no escucharan mi miedo. No sé cuánto de aquella balacera recuerdo con claridad y cuánto reconstruí después. Sé que Mendoza respondió al fuego de inmediato. Sé que uno de los escoltas cayó herido junto al portón. Sé que la casa vieja retumbó con el eco de los disparos como si Santa Emilia hubiera estado esperando ese momento durante años. Y sé que Darío no me soltó ni una vez. Me arrastró por un corredor angosto hasta una cava subterránea, la misma donde, según el casete de mi madre, ella lo había escondido cuando intentaron secuestrarlo de niño. El lugar olía a piedra húmeda, madera fermentada y encierro antiguo. Cuando cerró la reja de hierro y corrió el cerrojo, pude ver en su cara que acababa de entenderlo también. Este era el sitio, el corazón de aquel recuerdo, el escondite que mi madre había elegido para salvarlo. ¡Qué ironía!, dije, respirando agitado. Terminé encerrado en la tumba de tu infancia. No es una tumba, respondió, revisando el cargador de su arma. Es una ratonera con salida trasera. Eso no sonó mejor. Afuera se escuchaban pasos sobre la madera, golpes, voces distorsionadas. Mis inhibidores me estaban fallando por el estrés. Lo sentía en la piel, en la temperatura, en el temblor fino de las piernas. Intenté disimularlo, pero Darío olfateó el aire y me miró de inmediato. Mierda, estoy bien. No, no lo estás. Me apoyé contra la pared. Solo necesito agua. Necesitas estabilizarte. Su voz sonó demasiado tensa para lo que estaba pasando. Como si el olor de mi miedo fuera un incendio aparte. No te acerques, le advertí. Él me sostuvo la mirada. ¿Crees que no sé controlarme? Creo que estás a 2 metros. Soy un omega al que se le están cayendo los inhibidores y hay hombres tratando de matarnos arriba. Así que no, Darío. Hoy no confío en el autocontrol de nadie. La respuesta le dolió más de lo que esperaba. Lo vi en la mandíbula, en los hombros, en ese segundo exacto en que su orgullo quiso responder y decidió tragárselo. Se quitó el saco, lo dobló y lo puso en el piso. Siéntate. No discutas por costumbre. Su tono era duro, pero su gesto, no. Obedecí. Él se agachó frente a una caja de botellas vacías, la movió y reveló una compuerta angosta. Túnel de servicio, dijo. Sale al invernadero trasero. Si entran aquí, sales por ese lado y no miras atrás. Y Chrome, los entretengo. Me reí, furioso. Ni madres. No te pregunté.
Pues yo sí te lo digo. No crucé media vida detrás de las pruebas para largarme arrastrándome mientras tú juegas al héroe trágico. Él abrió la boca para responder, pero arriba tronó una explosión más fuerte. Polvo fino cayó del techo. Yo me estremecí sin querer. Él lo notó. Dio un paso hacia mí. Escúchame, dijo más bajo. Si te pasa algo, todo esto no sirve de nada. Si te pasa algo a ti. La frase quedó suspendida entre los dos. Darío la recibió como si no esperara que alguien lo incluyera en una ecuación de supervivencia. Afuera se escuchó una voz. Sabemos que están abajo. Entreguen el archivo y el muchacho. Mi sangre se heló. Darío sonrió sin humor. Al menos ya sabemos a quién quieren más. Yo también sonreí, pero me salió quebrado. Qué romántico. Él me observó un segundo demasiado largo. Luego sacó algo del bolsillo y me lo tendió. Era el sobre que había encontrado en la caja fuerte. Guárdalo, dijo. ¿Qué dices? Aún no lo leí completo. ¿Por qué? Su respuesta me dejó sin aire. Porque, si era otra verdad capaz de romperme, quería hacerlo después de sacarte vivo. No supe qué decir, y justo entonces, tal vez por el miedo, por la adrenalina o por el maldito derrumbe de mis inhibidores, mi respiración se volvió más errática. Sentí un calor súbito bajo la piel. Cerré los ojos. Mierda, murmuré. No. Darío se agachó frente a mí. Mírame. No. Mírame, Iker. Lo hice. Su voz cambió. Más profunda. Más envolvente. El tono exacto que a un omega le ordena calmarse cuando el mundo se vuelve demasiado. Me dio rabia lo bien que funcionó. Escúchame, dijo. No estás entrando en celo. Es una reacción de estrés. Tu cuerpo está confundido. Respira conmigo. Intenté seguir el ritmo, pero temblaba demasiado. Arriba comenzaron a golpear la reja exterior. Se nos acaba el tiempo, dije. Loche sacó su celular y escribió algo rápido. Mandé ubicación al equipo de apoyo y a Ortega. Si no salimos en 10 minutos, esto se hace público. ¿Desde cuándo piensas tan bonito? Desde que me convertiste en heredero con problemas de conciencia. Sonó casi como una broma. Casi. Yo soltaba aire a tirones. Darío acercó la mano a mi cara. Dudó apenas. Y retiró un mechón de cabello pegado por el sudor. Tu aroma está cambiando, murmuró. No me lo digas. Necesito que no entres en pánico. Necesito que el universo deje de aventarme al alfa equivocado cada 5 minutos. Entonces pasó algo ridículo. Empecé a reírme. No porque fuera gracioso. Porque si no me reía, iba a desmoronarme. Darío me miró como si jamás hubiera visto a alguien reír al borde del terror. ¿Qué? Nada, dije entre aire y nervios. Solo estaba pensando que tú y yo somos un pésimo plan. Su mano seguía cerca de mi rostro. Sus ojos se quedaron en mi boca un instante. Afuera volvieron a golpear la puerta. Adentro el silencio se apretó. Sí, dijo. Somos un pésimo plan. Y me besó. No fue suave. Tampoco brusco. Fue exacto. Un beso hecho de urgencia, de silencio impuesto, de respiración compartida para que yo no me quebrara y para que afuera no escucharan el miedo en mi garganta. Su mano se quedó en mi nuca, firme, conteniéndome, no poseyéndome. Mi cuerpo se tensó. Y después, para mi desgracia, se acomodó en ese contacto como si llevara demasiado tiempo esperando un lugar donde dejar el peso. Cuando se apartó, seguí con los ojos cerrados un segundo. Eso fue una pésima idea, susurré. Sí. Otra vez y te golpeo. También sí. Afuera la cerradura se dio con un chirrido. Darío se puso de pie en el mismo instante. Al túnel ordenó. Juntos. Me miró. Decidió. Asintió. Corrimos por el pasadizo estrecho mientras detrás de nosotros la cava era invadida. El túnel olía a tierra mojada y raíces. Salimos al invernadero trasero justo cuando 2 camionetas del equipo de apoyo derrapaban frente al predio. Hubo gritos. Más disparos. Mendoza apareció por un costado con sangre en la manga, pero vivo. Nos subieron a la camioneta principal y arrancamos levantando polvo. Yo iba pegado al asiento, con el sobre apretado contra el pecho y el sabor de Darío todavía encendido en la boca. Él miraba hacia adelante, la mandíbula trabada,
una gota de sangre ajena en el cuello. No dijimos nada en 20 minutos, hasta que, sin voltear a verme, habló. Cuando esto acabe, puedes odiarme por el beso si quieres. Miré por la ventana. Eso implicaría que empezó ahí. Entonces sí volteó. Y por primera vez en toda esa locura, vi algo peligrosamente parecido a esperanza en los ojos del alfa que yo había jurado no tocar jamás. Parte 7. El hombre que quería matarme resultó ser el padre del alfa. Regresamos a Ciudad de México al anochecer. Darío hizo algo que no esperaba. En vez de llevarme de vuelta a la mansión, me ocultó en un departamento privado dentro de una torre corporativa del grupo Lascano, en Polanco. No figuraba en registros públicos y solo 5 personas sabían que existía. Si Salvador cree que sigo jugando a la obediencia familiar, no va a buscar aquí primero. Mendoza fue al hospital por la herida del brazo. Ortega se llevó copias digitales de los archivos para blindarlos legalmente. Y por primera vez desde el funeral, Darío y yo nos quedamos solos de verdad. El departamento era frío, elegante, demasiado silencioso. Ventanales enormes, muebles grises, una cocina que claramente nadie usaba. Yo me sentía fuera de lugar en cada superficie. Darío dejó el arma sobre la barra y se aflojó la corbata. Te puedes bañar primero. Gracias por el permiso, patrón. Él me miró con cansancio. Si vas a insultarme, que sea después de hidratarte. Hueles a pólvora y susto. Tú hueles a pésimas decisiones. Eso ya lo sabíamos. Por alguna razón, esa vez sí sonreí. Quizá porque los dos seguíamos vivos. Después de bañarme me puse ropa limpia que alguien ya había dejado doblada sobre la cama. Pants negros, una sudadera enorme y una playera blanca. Seguro orden de Darío. Seguro talla calculada demasiado bien. Cuando salí, lo encontré sentado junto al comedor con el sobre abierto frente a él. Su cara me hizo detenerme. ¿Qué dices? Levantó los ojos lentamente. Siéntate. Esa palabra ya me estaba empezando a cambiar el pulso. Me senté frente a él. Darío empujó el papel hacia mi lado. Era una carta escrita por León Lascano. Darío, si estás leyendo esto, yo ya estoy muerto, y tú ya sabes que Salvador es tu padre. No me pidas dignidad en esta revelación. La perdí el día en que elegí proteger el apellido, en vez de a la gente que lo sostuvo. Lucía quiso decir la verdad. Yo se lo prometí. Fallé. No te dejo a Iker por caridad, sino por deuda. Su madre salvó tu vida. Y yo respondí, destruyendo la suya. Si Salvador se mueve contra ustedes, no esperes piedad. Él no la tuvo con tu madre, no la tuvo con Lucía, y no la tendrá con el Omega que ahora carga mi vergüenza sin deberme nada. Hay algo más que debes saber. La muerte de tu madre no fue un accidente. Sentí el papel aflojarse entre mis dedos. ¿Qué? Leí de nuevo. La noche en que Helena intentó obligarme a denunciar a Salvador ante la Junta, su auto fue manipulado. Yo lo supe después. Tampoco hablé. Si quieres llamarme cobarde, hazlo. Si quieres enterrar mi apellido, te lo habrás ganado. En Santa Emilia dejé el último respaldo. En la oficina de presidencia está la grabación que falta. No salves el nombre. Salva al inocente. Lee. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar la hoja sobre la mesa. Tu mamá, murmuré. Darío estaba rígido. Murió cuando yo tenía 16. Dijeron que perdió el control en carretera volviendo de San Miguel. Nunca me dejaron ver el peritaje. Nunca me dejaron hacer preguntas. Su voz se quebró en la última palabra. Apenas. Pero yo la oí. Me incliné hacia adelante. Darío. Él soltó una risa vacía. Increíble, ¿no? El gran heredero Lascano. Director general a los 30. Millones bajo firma. Seguridad armada. Y aún así me criaron dentro de una mentira tan grande que ni siquiera sabía a quién debía odiar. Puedes odiarlos a todos por turnos, dije bajito. Eso sí le arrancó una media sonrisa triste. Eres alarmantemente bueno para las soluciones vengativas. Crecí pobre. Uno afina prioridades. El silencio que siguió fue distinto. Menos hostil. Más peligroso para mí. Yo tenía 1000 preguntas.
pero una me quemaba más que las otras. ¿Por qué me besaste? Darío alzó la vista. Directa. Sin huir. Sin huir. Porque estabas al borde de colapsar. Eso no responde la pregunta. Porque quería callarte. Mentira. Su mandíbula se tensó. Porque yo también necesitaba respirar. Esa sí me pegó. Aparté la mirada. No estoy para convertirme en tu escape. No lo di por eso. Entonces, Darío se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad. Porque llevo 2 días viéndote cargar un dolor que mi familia fabricó, dijo al fin. Porque sigues aquí, aunque tendrías derecho a escupirme en la cara. Porque cada vez que dices el nombre de tu madre, recuerdo exactamente qué clase de gente permití que me educara. Se giró hacia mí, y porque cuando pensé que podías morir en esa cava, me importó más de lo que debía. Mi corazón hizo una estupidez. Eso suena a problema. Lo es. Nos quedamos mirando demasiado tiempo. Yo fui el primero en romperlo. Entonces no me vuelvas a besar hasta que sepas si quieres salvarme o usarme para destruirlos. Darío no se ofendió. Justo. A las 2 de la mañana entró Ortega con noticias. Traía la cara desencajada y un USB en la mano. Se adelantó todo, dijo. Salvador convocó junta extraordinaria para mañana al mediodía. Quiere declararte incapacitado por conflicto de interés. Darío, dice que estás manipulando a un beneficiario vulnerable para apropiarte del fideicomiso. Lo esperaba, respondió él. No. Esto no es todo. También movió contactos en fiscalía. Van a revivir la carpeta de Lucía Solís, pero no para exonerarla. Quieren instalar que Iker robó documentos antiguos para fabricar una extorsión. Sentí que el suelo desaparecía. No pueden hacer eso. Ortega me miró con una tristeza práctica. La del hombre que conoce bien a los poderosos. Pueden intentarlo. Darío tomó el USB. ¿La grabación? Ortega asintió. La sacó una de mis pasantes de la oficina de presidencia antes de que llegara el equipo de Salvador. Audio y video parcial de una reunión privada de hace 4 años. No se ve toda la cara, pero la voz es clara. ¿Qué dice? Pregunté. Ortega tragó saliva. Que Lucía estaba resuelta. Que la sirvienta ya no era el problema, sino Elena. Y que si el auto de la señora había fallado una vez, podía fallar otra. Darío cerró la mano alrededor del USB. Nunca lo había visto tan quieto. Supe que la guerra había dejado de ser financiera. Ahora era personal. Entonces mañana no vamos a defendernos, dijo, con una serenidad que me erizó la piel. Mañana vamos a enterrarlos. Y fue en ese momento, mientras lo veía decidir la caída de su propia sangre con la misma frialdad con la que otros firman un contrato, que comprendí algo terrible. Yo ya no le tenía miedo a Darío Lazcano. Le tenía miedo a lo mucho que quería estar de su lado cuando por fin soltara el golpe. Parte 8. Me secuestraron antes de que pudiera contar la verdad. La mañana de la junta empezó mal y se volvió infernal en menos de 1 hora. Ortega quería llevarme directo al corporativo con escoltas dobles. Mendoza quería cambiar 3 veces de ruta. Darío quería que no me separara de él ni para tomar agua. Yo quería dejar de sentirme un paquete con piernas. Puedo caminar solo, dije cuando me pusieron un chaleco ligero debajo de la camisa. Nadie está debatiendo eso, respondió Mendoza. Entonces, quítenme esta cosa. No. Darío. Él levantó la vista desde su celular. No. Qué democrático te salió el trauma. Qué imprudente te salió el orgullo. Quise contestarle, pero un pequeño gesto suyo me detuvo. Se acercó para acomodarme el cuello de la camisa y aprovechó el movimiento para revisar el broche interno del chaleco. Sus dedos rozaron mi clavícula apenas. Mi cuerpo respondió como imbécil. Él también lo notó. No hagas esa cara, murmuró. ¿Cuál? La que me complica las decisiones. Quedé en silencio. Mendoza carraspeó con violencia de escolta incómodo y nos empujó hacia el elevador. La junta sería en el piso 31 de la Torre Lazcano. El consejo estaba compuesto por 6 accionistas con voto, 2 asesores externos y 3 observadores del fideicomiso. Si mostrábamos el material correcto, podíamos congelar el control de Salvador y abrir investigación penal. Si salía mal, yo quedaría como extorsionador. Darío como director emocionalmente inestable. Y todo lo de mi madre volvería a enterrarse.
No podía salir mal. Por eso, por supuesto, salió peor. Nunca llegamos al piso 31. En el estacionamiento subterráneo, justo cuando íbamos de la camioneta al elevador privado, un repartidor de mantenimiento se tropezó frente a nosotros con una caja de herramientas. Mendoza lo detectó tarde. Uno de los guardias se acercó a ayudarlo. Fue suficiente. 2 burido, mini do, el fure munde, gas. No mucho, no para tumbar a todos. Solo una ráfaga exacta, lanzada desde el interior de la caja, dirigida a mí. El mundo se inclinó. Mendoza gritó algo. Escuché 2 disparos. Darío me sujetó antes de que tocara el suelo. Quise decir su nombre, pero la lengua me pesaba. La última imagen que guardé fue su cara encima de la mía, distorsionada por la alarma y la furia. Cuando desperté, estaba atado. Tenía las muñecas amarradas a una silla metálica. Olía a humedad, gasolina vieja y metal caliente. Tardé unos segundos en reconocer el lugar porque solo lo conocía por fotos. Una bodega industrial. Techo alto, láminas oxidadas, restos de toneles, Querétaro. La bodega quemada, o lo que quedaba de ella. «Mira nada más», dijo una voz masculina al frente. «Ya volvió el heredero de los pobres». Levanté la cabeza. Salvador Lascano estaba sentado frente a mí. Impecable en un traje gris claro, como si hubiera venido a una cata y no a un secuestro. A su lado estaba Amalia, con un bolso pequeño, lentes oscuros y un asco elegante en la boca. «¿Qué quieren?», escupí. Salvador me estudió casi con curiosidad. Entender qué vio mi hermano muerto en ti para incendiar el tablero antes de largarse. Tal vez vio lo mismo que todos verán cuando los metan a prisión. Amalia se rió. «Qué tierno. Cree en la justicia». Salvador cruzó una pierna sobre la otra. «No, muchacho. Yo creo en los acuerdos. ¿Y hoy? Tú vas a firmar uno». Un hombre me puso frente a la cara un documento. Renuncia voluntaria a toda herencia. Cesión de derechos. Y declaración jurada de que yo había ingresado ilegalmente a la mansión para chantajear a la familia con documentos falsificados por mi madre años atrás. Sentí náusea. «Váyanse al demonio». Salvador suspiró. «Sabía que empezarías melodramático. Por eso traje incentivo». Hizo una seña. Trajeron una tableta. En la pantalla apareció Darío entrando al edificio del corporativo como una tormenta humana, empujando personal, exigiendo accesos, gritando mi nombre a seguridad. La imagen estaba en tiempo real. «Mi hijo no tolera bien que le toquen lo que ya decidió proteger», dijo Salvador con una mueca de ironía. Me congelé. Mi hijo. Aunque ya lo sabíamos, oírlo así, con esa naturalidad monstruosa, me revolvió el estómago. «No le digas así». Salvador arqueó una ceja. «¿Perdón? No te atrevas a llamarlo tu hijo». «No. Después de lo que hiciste». Amalia me abofeteó tan rápido que apenas vi moverse su brazo. La chara me ardió. «Cuidado con el tono». «Basura», dijo. Giré el rostro despacio. Sangre en el labio. Rabia en la lengua. «Qué pena», murmuré. Yo que pensé que el cadáver más podrido de esta familia era León. Salvador se puso de pie. No gritó. No perdió compostura. Eso lo volvió peor. «Lucía era valiente», dijo, acercándose. Ese fue su error. Tuvo la mala educación de creer que la decencia sirve contra los negocios. Helena, en cambio, tuvo la mala idea de enamorarse de un hombre débil y de intentar jugar a la heroína cuando descubrió en qué se había convertido su apellido. Ambas terminaron igual, debajo de una lápida y sin cambiar nada. Me lancé hacia él con la silla, aunque era inútil. 2 hombres me sujetaron. «Te voy a matar», le escupí. Salvador sonrió. «No si firmas antes». Me dejó el bolígrafo en la pierna. «Tienes 1 hora. Después de eso, entrego a Fiscalía un paquete con tu historial, la carpeta vieja de tu madre y un video editado de tu entrada a la mansión. Hacemos ver que sedujiste a Darío para entrar, que lo drogaste, que todo esto fue un montaje de Omega resentido buscando dinero. Créeme, los medios aman un pobre ambicioso». Escupí el bolígrafo al suelo. «Prefiero que me maten». Salvador me miró un segundo. «Eso también puede arreglarse». Y salió. Me dejaron solo con un guardia afuera
y Amalia revisando su celular a unos metros. Aburrida. Respiré como pude. Intenté zafarme. Nada. Entonces escuché algo. Un zumbido muy tenue. Miré hacia el costado. Bajo uno de los toneles volcados, casi invisible, había un celular viejo con la pantalla encendida, en llamada activa. Recordé de golpe. Antes de bajar de la camioneta, Darío me había deslizado un teléfono secundario en el bolsillo interno del pantalón por si pasa algo. Con los dedos adormecidos, empecé a mover la silla milímetro a milímetro. Amalia no levantó la vista. Estaba demasiado ocupada escribiendo. Logré acercarme. Me incliné. La llamada seguía activa. No sabía si él me estaba escuchando. No sabía cuánto había oído. Pero junté aire y dije, lo más claro que pude. ¿La bodega? ¿Querétaro? ¿La que ardió? Tu padre confesó. Amalia levantó la cabeza. ¿Qué dijiste? Pateó el celular lejos. Demasiado tarde. Se escuchó un estruendo del otro lado del edificio. Luego, otro. Luego disparos. Amalia palideció. Yo sonreí con la boca rota. Ya llegó, susurré. Y por primera vez en toda mi vida, no recé para que alguien me sacara de un infierno. Recé para que Darío Lascano entrara y lo hiciera peor. Parte 9. El Alfa quemó su apellido para sacarme de las cenizas. Lo primero que vi fue humo. No el humo viejo, incrustado en las vigas desde el incendio de años atrás. Uno nuevo, fresco, violento, entrando por las láminas altas de la bodega junto con gritos, órdenes y el ruido seco de hombres corriendo. Amalia dio un paso atrás. Yo sonreí con la boca rota. Te dije que ya había llegado. Entonces se fue la luz. No toda. Solo la suficiente para volverlo todo más confuso. Los focos del pasillo principal parpadearon. Uno explotó. Otro quedó colgando. Y en medio de ese caos escuché una voz que mi cuerpo reconoció antes que mi cabeza. Ícar. Darío. No sé cómo explicar lo que sentí al oírlo ahí. No fue alivio. No solo alivio. Fue algo más brutal. Fue como si toda la rabia, el miedo, el cansancio y los años que pasé queriendo que alguien viniera por mí de verdad, se me juntaran en el pecho al mismo tiempo. Los hombres de Salvador sacaron armas. Se escucharon 2 disparos. Luego otros 3. Uno de los guardias que custodiaba la entrada cayó de rodillas. Amalia soltó un grito furioso y retrocedió hacia una oficina improvisada al fondo. Yo seguía atado a la silla, respirando rápido, con las muñecas ardiéndome por las cuerdas. Y entonces él apareció. Darío cruzó el humo como si lo hubiera parido el incendio. La camisa blanca estaba manchada de polvo. El saco había desaparecido y llevaba el rostro tenso de un hombre que ya había dejado atrás cualquier límite decente. Detrás de él venían Mendoza y 2 hombres más de seguridad. Darío me vio. No miró a Salvador primero. No miró las armas. No miró el caos. Me miró a mí. Eso fue lo que más me desarmó. A la derecha alcancé a gritar. «Amalia, trae». No terminé la frase. Un disparo reventó una lámina sobre nuestras cabezas. Chispas. Polvo. Gritos. Darío se lanzó hacia mí al mismo tiempo que Mendoza cubría el costado izquierdo. Uno de los hombres de Salvador intentó cerrarle el paso, y Darío lo derribó de un golpe seco en la garganta que sonó peor que un disparo. Yo ni siquiera sabía que alguien podía moverse así de rápido sin dejar de verse heladamente controlado. Llegó hasta mí, se agachó, y empezó a cortar las cuerdas con una navaja. ¿Estás herido? Mi orgullo, sobre todo. Sus ojos recorrieron mi cara, mi labio roto, la marca roja de la bofetada, las muñecas. Algo se le endureció tanto en la expresión que por un segundo me dio más miedo él que el secuestro. Eso se lo cobro. Después, murmuró. En cuanto me soltó, intenté ponerme de pie y las piernas me fallaron. Darío me sostuvo por la cintura antes de que cayera. No me sueltes, dije sin pensar. Su mirada bajó a mi boca un segundo, luego volvió a mis ojos. No pensaba hacerlo. Otra ráfaga de disparos nos obligó a movernos. Mendoza gritó desde la entrada lateral. «Señor, traen refuerzo por atrás. Sáquenlo», ordenó Darío. «No», solté de inmediato. «Salvador tiene que hablar. Tiene que quedar grabado. Si se va a juicio sin confesión,
Lo van a comprar todo. Darío me miró con rabia, y algo que ya no supe distinguir, si era orgullo o desesperación. ¿Estás en condiciones de negociar estrategia ahora? Estoy en condiciones de no dejar que esto termine a medias. Eso lo frenó, porque él sabía que yo tenía razón. Salvador seguía al fondo de la bodega, protegido detrás de 2 hombres armados, con esa calma monstruosa que tienen los cobardes cuando creen que todavía controlan la salida. Amalia estaba pegada a su costado, respirando rápido, con el maquillaje ya corrido bajo los ojos. Darío me acomodó detrás de una columna de concreto. Quédate aquí. Eso me dijiste en Santa Emilia. Y saliste vivo, porque te desobedecí a tiempo. La sombra mínima de una sonrisa torcida le cruzó la cara y desapareció al instante. Si sales de esta columna, te cargo a la fuerza hasta la camioneta. Qué romántico. No confundas amenazas con afecto, Ícar. A estas alturas ya huelen igual en ti. No respondió. Solo me sostuvo la mirada medio segundo más, como si quisiera memorizarme entero por si algo salía mal. Luego se giró y avanzó hacia Salvador. No levantó el arma. Eso fue lo más aterrador, porque Darío Lascano no caminaba como un hombre que iba a disparar. Caminaba como un hombre que ya había decidido algo peor. Se acabó, dijo. Su voz no retumbó. No hizo falta. Hasta el humo pareció quedarse quieto. Salvador sonrió, cansado, asqueado. Siempre fuiste dramático, muchacho. No me llames así. Entonces, ¿cómo quieres que te llame? Respondió, ladeando la cabeza. ¿Hijo? El golpe de esa palabra se sintió incluso a la distancia. Vi cómo Darío apretó la mandíbula. No vuelvas a usarla. Salvador abrió un poco más la sonrisa. Tarde. La sangre no pide permiso, Darío. La sangre tampoco absuelve. No te pongas moralista conmigo. Todo lo que eres te lo construí yo. El instinto, la disciplina, el temple. León puso el apellido, pero yo hice al hombre, no dijo Darío. Tú hiciste cadáveres y luego los cubriste con dinero. Silencio. Hasta Amalia dejó de moverse. Darío dio otro paso. Lucía Solís. Helena Lascano. La bodega en Querétaro. Los desvíos de la fundación. Ya tengo todo. Salvador soltó una risa baja. No tienes nada que un juez no pueda llamar montaje. Entonces fui yo quien habló desde la columna. Tienes razón. Por eso necesitábamos tu voz. Salvador giró la cabeza hacia mí. Yo saqué del bolsillo interno del pantalón el celular secundario. Tenía la pantalla rota, pero seguía grabando. Había iniciado la grabación desde que Amalia me pateó el teléfono viejo lejos. No sabía si serviría. No sabía si el audio sería limpio. Pero la cara de Salvador me dijo que entendió inmediatamente. Míralo nomás, dijo con asco. La sirvienta salió precavida, igual que su madre. Darío ni siquiera volteó a verme. Solo preguntó. Repítelo. Salvador frunció el ceño. ¿Qué cosa? Lo que acabas de decir de Lucía. Amalia dio un paso al frente. No seas imbécil, Salvador. Demasiado tarde. Él la hizo a un lado con una mirada. ¿Qué más da ya? Dijo. Sí. Lucía era más lista de lo que convenía. Helena también. 2 mujeres convencidas de que podían limpiar una casa construida sobre lodo. Una acabó en prisión, la otra en un barranco. Y aún así, aquí estás tú, igual de necio, creyendo que un testamento y un omega resentido pueden tumbar una dinastía. No fui yo, no fue Mendoza, no fue ninguno de los hombres. Fue el propio silencio de Darío lo que terminó de condenarlo, porque en ese instante ya no había duda, ni ambigüedad, ni margen. Solo estaba la voz de Salvador flotando sobre las cenizas de la bodega donde años atrás murieron 6 trabajadores, como si la vida ajena le valiera exactamente lo mismo que siempre le valió. Darío alzó por fin el arma. Mendoza contuvo la respiración. Yo también. Pero Darío no disparó. Guardó el arma. Y dijo algo mucho más cruel. No mereces morir aquí. Mereces vivir lo suficiente para verte caer en público. Salvador perdió la sonrisa. Por primera vez, lo vi en sus ojos. Lo que más le aterraba no era la cárcel. No era la muerte. Era el ridículo. La caída. La exposición. Que lo vieran pequeño. Amalia entendió lo mismo y reaccionó antes que él. Metió la mano al bolso, sacó una pistola diminuta
y apuntó directamente hacia mí. Entonces se acaba con el Omega. No pensé. Solo vi moverse a Darío. Se lanzó entre la bala y yo. El disparo reventó el concreto de la columna y le rozó el hombro. Mendoza respondió de inmediato. La pistola de Amalia salió volando de su mano. Ella gritó. Cayó al piso y se cubrió la muñeca. Yo corrí hacia Darío antes de que pudiera impedirlo. «Estás herido». «No es profundo», dijo. Aunque el hombro ya se le estaba manchando de rojo. Mentiroso. Me empujó detrás de él otra vez, respirando más fuerte. «Quédate quieto, carajo». Entonces llegaron las sirenas. No una. Varias. Fiscalía, Guardia Estatal, patrullas locales. Ortega sí había hecho público todo cuando perdió nuestra señal. Y no llegó solo. Llegó con denuncia preliminar, copias de archivos, nombres de empresas fantasma, pruebas del secuestro y los contactos suficientes para impedir que Salvador comprara 10 minutos más. Los hombres armados empezaron a retroceder. Mendoza gritó: «Bajen las armas, ya están rodeados». Salvador se quedó inmóvil en medio del humo, mirando a Darío con un odio que ya no podía disfrazar de autoridad. «Te acabo de perder», dijo. Darío sostuvo la mirada. «No, nunca me tuviste». Fue la frase más triste de toda la noche. Más que el secuestro, más que la sangre, más que la confesión. Porque ahí entendí que no solo estábamos arrestando a un criminal, estábamos enterrando al padre que Darío acababa de encontrar. Y al mismo tiempo, acababa de perder para siempre. A Salvador se lo llevaron esposado. Amalia salió gritando amenazas, con la muñeca inmovilizada y el cabello deshecho. Yo quería sentir triunfo, justicia, cierre, pero cuando todo terminó y la bodega empezó a vaciarse, solo pude mirar a Darío de pie entre humo, polvo y luces rojas de patrulla, con sangre bajándole por el brazo y los ojos vacíos, de una forma que no le había visto nunca. Me acerqué despacio. «Ya terminó, Rille». Él tardó en verme. No respondió en voz baja. «Apenas va a empezar». Y tenía razón, porque sacar la verdad de la oscuridad era una cosa. Sobrevivir a la mañana siguiente, cuando todos quisieran usar esa verdad como arma, era otra muy distinta. Pero esa noche, entre las cenizas de la misma bodega que había destruido a mi madre, Darío puso la mano sana en mi nuca, apoyó su frente contra la mía y cerró los ojos un segundo. No me besó. No hacía falta. Supe, por la forma en que respiró conmigo, que ya no estaba luchando solo por justicia. Ahora también estaba luchando por mí. Y yo ya no tenía fuerzas para fingir que eso no importaba. Parte 10 leí el nombre de mi madre en voz alta, y por fin dejó de sonar a culpa. La mañana siguiente fue peor que cualquier secuestro. Porque la violencia abierta al menos te deja claro quién quiere destruirte. En cambio, los trajes, las cámaras y las sonrisas legales llegan fingiendo orden mientras te rebanan la vida en pedazos más finos. El Consejo Extraordinario del Grupo Lascano se celebró esa misma tarde, bajo presión pública, con observadores legales, representantes de 2 fondos internacionales y periodistas apostados afuera del edificio como si fueran a cubrir la caída de un presidente. Tal vez lo era. Darío insistió en ir pese al hombro vendado. El médico le recomendó reposo, y él lo miró como si le hubieran sugerido bordar almohadas. Yo tampoco estaba bien. Tenía el labio reventado, marcas en las muñecas y una furia que no me cabía entera en el cuerpo. Aún así, me puse el traje más sobrio que encontré y bajé con él al elevador privado. Ninguno habló durante los primeros pisos. Yo veía nuestros reflejos en las puertas de acero y pensaba en todo lo que había cambiado. El Omega que se coló disfrazado de mesero a esa familia y el hombre que ahora bajaba junto al heredero sangrado de su propio apellido no se parecían en nada. Cuando entremos, dijo Darío al fin: «Van a intentar separarte de mí. Ya me secuestraron una vez». Hoy ando poco cooperativo. Eso le arrancó una exhalación que se parecía a una risa. También van a atacarte a ti personalmente. Que formen fila. Él me miró de lado. No conviertas el sarcasmo en armadura. Hoy necesito que hables claro. Hoy voy a hablar como habló mi madre cuando nadie quiso escucharla. Su mirada cambió. Se suavizó apenas. Entonces hoy ganamos. Las puertas se abrieron. La sala del consejo era un monstruo de cristal, nogal y dinero viejo. En la mesa principal ya estaban sentados 3 consejeros.
el notario Ortega, 2 abogados externos y una mujer de traje azul marino que representaba a la fiscalía como observadora especial. Amalia no estaba. Salvador, obviamente, tampoco. Pero su ausencia pesaba como humo en el centro del cuarto. Cuando entramos, todas las conversaciones murieron. Darío tomó la cabecera que siempre había sido suya. Luego hizo algo que nadie esperaba. Movió la silla a su derecha. «Siéntate aquí», me dijo. Varias caras cambiaron de color. Un consejero de apellido Berrones se inclinó hacia adelante. «Con todo respeto, señor Lascano, este espacio no. Este espacio hoy lo ocupa el beneficiario directo de un testamento que ustedes intentaron invalidar mientras uno de los firmantes estaba siendo secuestrado», respondió Darío, sin subir la voz. «Si alguien tiene objeciones, las presenta por escrito ante fiscalía cuando salgamos». Nadie volvió a abrir la boca. Me senté. Lo hice con las manos frías y la espalda recta, oyendo en mi cabeza la voz de mi madre en el cassette. Si alguna vez alguien te dice que los ricos también sufren, no les creas antes de ver qué hicieron con su dolor. Bueno, iba a verlos sufrir un poco. La sesión comenzó con tecnicismos. Suspensión provisional de facultades, activación del protocolo de emergencia del fideicomiso, verificación de autenticidad del testamento, custodia del archivo reservado número 4. Yo dejé que hablaran, que acomodaran sus papeles, que fingieran que aquello todavía podía resolverse con lenguaje elegante, hasta que la representante de fiscalía pidió el punto central. «Señor Lascano», dijo, «usted afirmó tener evidencia directa que vincula a Salvador Lascano con fraude, homicidio y secuestro. Preséntela». Darío asintió hacia Ortega. El notario proyectó primero la contabilidad doble encontrada en Santa Emilia. Después, los registros de transferencias. Luego las empresas fachada. Luego el expediente del incendio en Querétaro con firmas manipuladas. La sala empezó a tensarse. Después vino el audio. La voz de Salvador llenó el cuarto con una claridad obscena. Lucía era más lista de lo que convenía. Helena también. Una acabó en prisión. La otra, en un barranco. Nadie se movió, ni siquiera el aire. Cuando terminó la grabación, la mujer de fiscalía cerró el bolígrafo con un clic seco. Con esto basta para inmovilizar activos y abrir carpeta complementaria. Pero antes, quiero escuchar al señor Iker Solís Vera. Sentí el nombre de mi madre levantarse conmigo. Me puse de pie. No llevaba hojas. No quería leer. Si iba a hacerlo, lo iba a decir mirando de frente a la gente que había comido encima de nuestra ruina durante años. «Mi nombre es Iker Solís Vera», dije. «Soy hijo de Lucía Solís, ex empleada de esta familia y falsa culpable de un robo que sirvió para cubrir desvíos, sobornos y la cadena de crímenes que ustedes hoy están fingiendo descubrir». Nadie respiró. Yo seguí. Mi madre pasó 2 años en prisión por proteger la verdad. Salió enferma. Murió sin que nadie limpiara su nombre. Y eso no fue un accidente administrativo. Fue una decisión. La decisión de hombres y mujeres con poder que prefirieron salvar acciones, campañas y prestigio antes que admitir que una trabajadora había visto demasiado. Vi a uno de los consejeros bajar la mirada. «Bien, ustedes hablan de reputación», continué. Yo crecí viendo cómo el apellido de mi madre se convertía en insulto, cómo nos cerraban puertas, cómo la gente nos veía como si la pobreza y la vergüenza fueran contagiosas. ¿Saben qué es lo más podrido de todo esto? No es el dinero robado, no es siquiera el homicidio, es la costumbre, la facilidad con la que decidieron que una mujer pobre podía cargar sola el pecado de todos. Tuve que respirar antes de seguir. La garganta me ardía. Hoy no vine a pedir compasión. Vine a exigir que el nombre de Lucía Solís sea restituido en cada archivo, en cada causa, en cada medio y en cada acta donde la mancharon. Vine a exigir que Santa Emilia no vuelva a ser escondite de criminales, sino prueba viva de lo que intentaron enterrar. Y vine a decirles algo más. Si alguno de ustedes piensa volver a convertirme en el costo menor de esta historia, va a descubrir que ya no estoy solo. Cuando terminé, el silencio dolió distinto. No era vacío, era peso. Era la verdad cayéndoles encima al mismo tiempo. Entonces Darío se puso de pie. Yo no sabía qué iba a decir, ni ellos.
Ratifico cada una de sus palabras, dijo. Y añado esto. Desde este momento renuncio públicamente a cualquier maniobra destinada a proteger el apellido Lazcano por encima de las víctimas que ese apellido produjo. Solicito la remoción definitiva de Salvador Lazcano del Consejo, el congelamiento de su patrimonio vinculado a la fundación, la auditoría completa del grupo y la restitución histórica del caso de Lucía Solís bajo responsabilidad corporativa y patrimonial. Berrones intentó intervenir. Eso podría destruir la confianza del mercado. Darío volteó hacia él con una calma letal. Entonces que el mercado aprenda a confiar menos en los criminales. Se votó. Uno por uno. Las manos que durante años sostuvieron el monstruo empezaron a moverse, no por conciencia, sino porque ahora el monstruo olía a evidencia. La remoción de Salvador pasó. La auditoría externa pasó. La reapertura del caso de Lucía pasó. La entrega del archivo 4 a Fiscalía pasó. La protección sobre Santa Emilia pasó. La designación de un comité transitorio también. Y luego vino el golpe final. Darío abrió una carpeta aparte y la dejó sobre la mesa. Hay un último punto que me concierne solo a mí, dijo. Sacó el examen de parentesco. Las caras cambiaron al mismo tiempo. He confirmado que Salvador Lazcano es mi padre biológico. Lo informo no para conservar ninguna ventaja, sino precisamente para renunciar a ella. Mientras dure la investigación, cedo temporalmente la presidencia ejecutiva a un consejo fiduciario independiente. No permitiré que nadie use mi sangre como argumento para contaminar el proceso. Yo lo miré. Sabía lo que eso costaba. No era solo soltar poder. Era desprenderse de la única estructura en la que lo habían obligado a creer desde niño. Era arrancarse una parte del cuerpo en público y seguir de pie. La representante de Fiscalía lo observó unos segundos. Eso no le devuelve la inocencia a nadie, dijo. Pero le ahorra a este procedimiento una guerra de intereses. No busco inocencia, respondió Darío. Busco precisión. Y ahí fue cuando entendí algo que me partió de una forma extraña. Él ya no estaba defendiendo ni heredando nada. Se estaba reconstruyendo desde cero. En voz alta. Delante de la misma élite que habría preferido verlo seguir obedeciendo. La sesión terminó casi 2 horas después. Cuando salimos, las cámaras explotaron en flashes. Los periodistas gritaban nombres, preguntas, teorías. Seguridad intentó abrirnos paso. Yo me cubrí por reflejo, pero Darío me tomó de la mano. No del codo, no de la espalda. De la mano, a la vista de todos. Volteé hacia él, sorprendido. Su mirada se clavó en la mía. Si te suelto ahora, murmuró. Todo esto habrá servido de muy poco. Y entonces frente a cámaras, accionistas, reporteros y buitres de todo tipo, me llevó directo al micrófono principal que uno de los canales empujaba frente a nosotros. Yo pensé que iba a dar una declaración breve. Pensé mal. Darío Lazcano miró de frente a las cámaras y dijo: el nombre de Lucía Solís fue usado para encubrir delitos cometidos por miembros de mi familia. Eso termina hoy. Y cualquier persona que intente perseguir, desacreditar o tocar a Iker Solís Vera volverá a encontrarse conmigo. Hubo un estallido de preguntas. No lo escuché completo, porque en ese instante comprendí 2 cosas al mismo tiempo. La primera, mi madre ya no estaba sola en los archivos. La segunda, el alfa más cruel que yo juré odiar, acababa de escogerme en público. Y esa vez no había vuelta atrás. Epílogo. El nombre de mi madre. Ya no vivía de rodillas. 6 meses después, Santa Emilia ya no olía a encierro. Olía a tierra recién movida, pintura nueva, café mal hecho, y bugambilias recuperando el muro sur como si nunca hubieran aceptado morirse del todo. La primera vez que regresé después del juicio, pensé que me iba a quebrar. No pasó, o no de la forma que imaginaba. Lloré. Sí, muchísimo. En la cocina donde quizá mi madre se sirvió agua con las manos temblorosas. En la sala donde seguramente decidió qué copiar y qué esconder. En el cuarto secreto que ahora ya no era secreto porque lo abrimos para peritos, jueces, periodistas, y al final, para la verdad. Pero no me quebré. Más bien sentí que algo dentro de mí dejaba por fin de arrastrarse. El caso de Lucía Solís fue formalmente rectificado 3 meses después de la audiencia extraordinaria. La Fiscalía reconoció fabricación de culpabilidad, manipulación de pruebas y obstrucción por parte de la red de Salvador. Los medios que antes habían repetido su foto con palabras como robo y traición
Tuvieron que publicar su nombre con otras. Víctima. Testigo silenciada. Mujer clave en el caso Lascano. No bastaba. Nunca iba a bastar. Pero al menos ya no la recordaban como ellos quisieron. A Salvador le negaron libertad provisional. A Amalia la alcanzaron los delitos financieros y el intento de homicidio. Varios consejeros colaboraron para salvarse. Otros huyeron. El grupo Lascano sobrevivió, sí, pero amputado, auditado y obligado a devolver más de lo que creyó que podía esconder. Darío cumplió su palabra. No tomó la presidencia otra vez de inmediato, aunque el Consejo Provisional se la ofreció cuando el escándalo empezó a estabilizarse. Se quedó en una posición más baja, revisando procesos, cortando contratos, enfrentando demandas y dejando que otros firmaran donde antes solo mandaba él. Necesito aprender quién soy sin un sillón heredado, me dijo una noche, sentado en la escalera trasera de Santa Emilia, con una cerveza en la mano. Yo le respondí que para un alfa criado en jaulas de oro, eso sonaba casi revolucionario. Él dijo que para un omega que entró a robarle a una mansión, yo estaba demasiado cómodo burlándome del proceso. Tenía razón. Ya me había acostumbrado un poco demasiado a verlo cansado, despeinado y fuera de sus trajes perfectos. Ahora, vivíamos a ratos entre Ciudad de México y Santa Emilia. Bueno, vivíamos, era una palabra grande al principio. Durante semanas solo compartimos trabajo, viajes, abogados, archivos y silencios largos que decían más que muchas promesas. Yo no quería convertirme en premio emocional de nadie. Él no quería ofrecerme algo usando todavía el humo de la culpa familiar como fondo. Lo intentamos bien. O ao menos honestamente. El primer beso después de la bodega llegó casi 2 meses más tarde, cuando ya no había balas, ni secuestro, ni inhibidores fallando, ni excusas decentes. Estábamos en el porche trasero de Santa Emilia, revisando presupuestos para convertir una parte del terreno en centro de apoyo legal y psicológico para trabajadores despedidos injustamente por corporativos de la región. Sí, eso hicimos con parte del dinero, porque yo no quería quedarme con una herencia solo para aprender a defenderla como ellos. Quería convertirla en algo que les hubiera dado asco ver crecer. Darío leyó una línea del proyecto. Levantó la mirada y dijo, «Tu madre estaría orgullosa de ti». Y yo, que creía haberme vuelto casi inmune a las palabras correctas dichas por la persona incorrecta en el momento más peligroso, me rompí igual. No logré. Solo lo miré. A veces siento que llegué tarde para todo, le confesé. No llegaste tarde, dijo él. Llegaste cuando ya no ibas a inclinar la cabeza. Ese fue el momento. No hubo música, ni lluvia, ni ninguna estupidez de película. Solo un hombre mirándome como si ya no quisiera poseer nada de mí, sino merecer quedarse. Y yo, por primera vez en años, sin ganas de huir, lo besé yo. Despacio, como quien firma algo sin tinta, como quien deja de pelear con el aire. Ahora, 6 meses después, Santa Emilia tiene un letrero nuevo en la entrada. No dice Lascano, no dice Fundación de Nadie Importante. Dice, Casa Lucía. Fue idea de Ofelia. Yo lloré como idiota cuando mandó hacer la placa. Darío fingió que solo tenía polvo en el ojo. Mendoza dijo que los dos dábamos vergüenza ajena y luego trajo cerveza para inaugurar. A veces vienen mujeres que están peleando despidos injustos. A veces vienen trabajadores que necesitan asesoría. A veces solo llega gente a preguntar si es cierto que aquí empezó la caída de una de las familias más poderosas del país. Yo les digo que no, que la caída empezó mucho antes. Empezó el día que una mujer pobre decidió no cerrar la boca. Darío sigue viniendo cada viernes por la noche, incluso cuando su agenda en la ciudad revienta. Dice que el trayecto lo ayuda a recordar qué clase de monstruo no quiere volver a ser. Yo digo que solo viene porque aquí el café sabe peor y así se siente moralmente superior. Él responde que yo hablo demasiado para alguien que todavía le roba las sudaderas. También tiene razón. No todo es limpio. No todo cerró bonito. Hay noches en que él despierta con los hombros tensos, como si todavía oyera la voz de Salvador llamándolo hijo. Hay tardes en que yo abro una caja de archivos y vuelvo a oír el cassette de mi madre sin querer, y se me cierran los pulmones de golpe. Hay cosas que la justicia acomoda en papel
y la sangre sigue aprendiendo más despacio. Pero ya no estamos solos en eso. Eso lo cambia todo. Hoy enterramos las últimas cenizas legales de León Lascano en un trámite notarial aburridísimo, y salimos de regreso a Santa Emilia antes de que anocheciera. Darío manejó casi todo el camino. Yo llevé en las piernas la caja roja de mi madre, ya restaurada, con la libreta dentro. Cuando llegamos, el aire olía a lluvia próxima y tierra viva. Me quedé un momento frente a la placa de la entrada. Casa Lucía. Toqué las letras con la punta de los dedos. Lo logramos. Ma, murmuré. No escuché a Darío acercarse hasta que estuvo a mi lado. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Depende. Si es sobre quién se acabó el pan dulce, fui yo, y no me arrepiento. Eso le sacó esa media sonrisa rara que antes usaba como accidente, y ahora ya le salía con menos miedo. No es eso. Se metió una mano al bolsillo y sacó algo pequeño. Una llave. No de una casa, ni de una caja fuerte. De una puerta nueva. Estoy buscando un lugar en la ciudad que no huela a ellos, dijo. Un lugar sin retratos viejos, sin juntas, sin fantasmas, heredados. Me sostuvo la mirada, y quería saber si te gustaría elegirlo conmigo. Lo miré en silencio. No porque dudara de él, sino porque entendí el tamaño real de lo que me estaba ofreciendo. No era una mansión, no era un apellido, no era protección. Era espacio, una vida sin deuda, una puerta que no venía cerrada desde antes de conocernos. Tomé la llave. Solo si la cocina es mía, dije. Trato. Y si no vuelves a llamarme prioridad operativa. No prometo imposibles. Me reí. Él bajó la cabeza y besó mi frente. Suave. Como si todavía supiera que hay dolores que no se tocan de golpe. Nos quedamos así un momento, con la tarde cayendo sobre la casa que alguna vez guardó pruebas, miedo y silencio, y que ahora guardaba otra cosa. No paz completa. Todavía no. Pero sí algo mejor. Un futuro que ya no nos estaba esperando de rodillas. Y mientras el viento movía las bugambilias y la placa nueva brillaba bajo la última luz del día, entendí por fin lo único que mi madre quiso dejarme además de la verdad. Que hay nombres que nacen para servir al poder, y hay otros que sobreviven hasta volverse casa.